1, 2, 3, 4, acción. Ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, profes, docentes en formación. Qué bueno tenerlos acá en este conversatorio que convoca hoy. Como nos bien ahí dice, diversidad e inclusión es la propuesta para compartir, ¿no?, entre todos y todas. Voy a hacer brevemente el currículum porque no quería, Karina, que me extendiera demasiado con eso. Acá estamos con profesora en educación especial, especialidad neuromotora, licenciada en psicología, Karina Leudat. Trabaja en inclusión, en el equipo de inclusión en la Escuela Especial 502 de Vicente López, en el Instituto Superior número 77 también, perteneciente a Vicente López. Y bueno, actualmente está trabajando en la psicoanalítica, ¿sí?, dado su formación, el equipo de inclusión, asesoramiento también en otras instituciones de forma externa, profesora del Instituto Superior y también trabaja en un equipo de investigación junto con los estudiantes, ¿no?, que están cursando cuarto año de profesorado en educación especial también neuromotora, y es consultora institucional a nivel inicial en el Instituto San Fernando, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, y podemos seguir, y bueno, nos extenderíamos ya demasiado. Le damos la bienvenida y nos que haya venido hasta acá, ¿no?, desde tan lejos. Y bueno, nada, Cari, gracias por estar acá en nombre de todos. Gracias a ustedes por estar hoy, gracias por la invitación, gracias al Instituto 81, ¿no? Sí. De Miramar. Yo les mando primero saludos del Instituto 77 de Munro, fundamentalmente, y de la Escuela Especial 502. Gracias a que los directivos estuvieron de acuerdo con esto y avalaron esta invitación, es que puedo estar hoy acá. La idea es crear lazos interinstitucionales, ¿no? Pertenecemos a la misma provincia, estamos en la misma modalidad, que es especial, y bueno, la idea es que nos juntemos más, que estemos más cerca, que pensemos si tenemos las mismas problemáticas o no, porque bueno, cada territorio tiene sus particularidades. Así que bueno, la propuesta que me hizo Mariana, la profesora de práctica, que es Cecilia Taucedo. Tanto Mariana García como Cecilia Taucedo me hicieron esta propuesta, que era de venir a hablar sobre un tema bastante amplio, que es diversidad e inclusión. Así que bueno, la idea sería comenzar. Particularmente quiero saber si ustedes solo son estudiantes o además están ejerciendo la docencia. ¿Todos estudiantes? Todos estudiantes. Todos estudiantes, ninguno está trabajando como docente. Bueno, bien, entonces con más razón va a ser interesante poder Sí, han hecho un recorrido en la práctica, ¿no? Ya empezaron a hacer Sí, ¿tuvieron la práctica de tercero? Sí, están haciendo ahora. Bien, perfecto. Bueno, la idea es, ustedes saben que dentro de la modalidad especial, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en nuestras escuelas, en sede, ¿no?, como maestros especiales y tener a cargo un grupo, pero también tenemos todo otro trabajo que atraviesa, ¿no?, como modalidad transversalizamos todo el sistema educativo obligatorio, que es con qué cargo, con qué, me dirán, ¿qué maestros son los que no están en sede? Los maestros de inclusión, maestros y maestras de inclusión. Bueno, justamente una de las palabras que tenemos acá, porque la inclusión podemos tomarla de distintos niveles. Podemos hablar, si vamos a pensar desde lo más amplio a lo más concreto, podemos decir que es un principio, que es un derecho, ¿no? Un principio, el principio de inclusión, es un paradigma de trabajo educativo y también, fundamentalmente, es un derecho, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Eso sería como un nivel muy amplio, que justamente toca cuestiones ideológicas, cuestiones que por ahí como maestros todos los días no nos estamos preguntando, pero todos los días en nuestro hacer lo ponemos en juego. Y cuanto más conscientes seamos de cómo lo ponemos en juego, bueno, podremos ser más críticos de cómo estamos trabajando y cómo estamos transmitiendo y cómo son nuestras prácticas de enseñanza. ¿Realmente ustedes creen que en este momento, en el sistema educativo actual, en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, las condiciones actuales del mundo en cuanto a cuestiones sociales, económicas, políticas, que quizás nos trascienden de nuestro rol aquí en el aula, ¿creen que están dadas las condiciones para que garanticen la inclusión? ¿Qué piensan? Vamos a arrancar por ahí.
Digan. Lo que quieran, porque estamos Digan. en la intimidad. No. Plena, no. Ay, me encantó esa frase, inclusión plena no. ¿Qué sería para vos que no hay inclusión plena? Abarcar todas las diversidades. Claro, muy bien. ¿Y a qué te referís? Porque eso mira, él trae, es buenísimo, trajo el título, ¿no? A mí se me viene a la cabeza que si hablamos de inclusión no podemos dejar de lado la desigualdad social que existe. Entonces Bien. eso ya es una dificultad tremenda Bien. para pensar en una inclusión. Perfecto. Y ella trae acá otra cuestión que hace a la diversidad y a una problemática que a veces nos olvidamos los maestros especiales. Porque habitualmente, ¿a qué asociamos una propuesta de inclusión o un dispositivo de inclusión o una actividad inclusiva? A una discapacidad. Y discapacidad en sí mismo, ¿qué relación tiene con la discapacidad con la educación? ¿Hay una relación directa? ¿Con qué más tienen que ver la discapacidad? Sí. ¿O a qué le llaman ustedes discapacidad? Empecemos al revés. Díganme ustedes, ¿discapacidad qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Digamos, al impedimento al ejercicio pleno de tal determinada cosa, por ejemplo. ¿En quién? ¿O en qué? De la persona que... De una persona. Ajá. Bien. Eso es tal cual lo que nos sucede a todos, no a ella, ¿eh? A mí también me sucede. Si yo en mi cabeza pongo así discapacidad, pienso en alguien que le falta o tiene un déficit en algo. ¿En relación a qué? A lo que se supone que es normal, ¿no? También Si es la hablamos de sociedad lo- a veces la que ¿Cómo? capacita. Que muchas veces es la misma sociedad que la... ¿Cómo se llama? Lo que es arquitectónico es lo que también... Bien, ahí nos aparece otra cosita que es interesante, porque de lo que nosotras pensábamos, y yo le decía que yo también a veces lo pienso, me pasa en la diaria, ella nos hace saltar a otra cuestión. ¿Okay? Cuando hablamos de pensar la discapacidad como algo que tiene que ver con una condición sensorial, ¿no? No solo con la persona en sí. Claro, mental, ¿no? O orgánica o sistémica de alguien, estamos homologando discapacidad a diagnóstico médico o diagnóstico psicológico si hablamos de una enfermedad mental. Sí. ¿Qué tiene que ver el discurso médico con el campo educativo? ¿Quieren que les diga yo? Nada, pero estamos convencidos que sí. Por eso muchas veces en los informes o muchas veces en una PPI aparece el diagnóstico de un chico. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pero parece que tiene mucho que ver con nuestro Tendría que campo. ser como el punto de partida. A ver, dale, seguí con esa idea. Perfecto, dale. Bueno, Ah, tendría no. que ser el punto de partida en el sentido de que, bueno, pensar en ese diagnóstico nos va a permitir saber de qué se trata o cómo podemos, no sé, dar, qué sé yo, pero bueno, no solo terminar ¿Cómo el podemos diagnóstico, decirlo fuerte? ¿Cómo podemos elaborar estrategias o Ajá. intervenir en Bien. Configuraciones de apoyo, hacer configuraciones. Bien. Claro. Y las configuraciones de apoyo tienen que ver con el diagnóstico. A mí me sirve saber que, por ejemplo, la trisomía en el par 23 me va a hacer que yo enseñe, qué sé yo, la digestión de una manera distinta. ¿No? Ah, entonces tiene que ver o no. No, Ese es el punto. no, por ejemplo, los TEA es un trastorno del espectro autista, o sea, Sí. no podemos condicionar tampoco ese diagnóstico y encasillarlo a todas las personas que tienen TEA, porque No, es claro. un espectro, cada una es distinta. Ahí está. Por eso este punto de que es un punto de partida en ese sentido, porque tenemos que pensar en la subjetividad y en cómo impacta ese diagnóstico en la persona. A eso hacía referencia. Bien, y ahí cambiamos totalmente, porque piensen que dejamos de hablar de medicina, dejamos de hablar de síntomas o de trastornos médicos para hablar de algo que sí tiene que ver mucho con la educación, que es la subjetividad, Claro. ¿no? Y pensar, un poco, ¿tu nombre cuál es? Joana. Joana, lo que nos trajo Joana, nos recordó Joana, algo que construimos hace muy poco, muy pocas décadas, que es el concepto de discapacidad desde un modelo ¿qué? ¿Médico o social? Social. Entonces la construcción social de la discapacidad nos hace diferenciar claramente que una cosa es el diagnóstico, y voy a retomar con eso lo que vos trajiste recién hace un ratito, una cosa es el diagnóstico médico, que sí tenemos chicos que tienen un diagnóstico de parálisis cerebral, un diagnóstico de síndrome de Down, o de microcefalia, o de trastorno del desarrollo, de inmadurez, ¿no? Que eso lo manejan los neurólogos, los psicólogos, son del campo de la salud.
que a nosotros como educadores nos pueden dar una mínima orientación, pero después yo lo que tengo ahí no es el síndrome, yo tengo al chico, un chico que se llama Juan, que se llama Juanita, ¿no? Y que además de tener esa condición, que puede ser médica, o como decía la compañera, puede ser una condición de desigualdad económica frente a lo que es el grupo, ¿no? O un chico que, por ejemplo, no sé, tiene ausentismos, entonces, bueno, yo tengo que trabajar con él, como con otras variables, como puede ser cualquier condición del ser humano, o de nuestros estudiantes como seres humanos, me hace trabajar con lo que dice la compañera, ¿qué se llama? Milagros. ¿Que tenemos que trabajar con qué? ¿Vos dijiste? Ay, no me Con acuerdo. configuraciones de apoyo, dijiste. ¿Sí? Es decir, que hay que hacer algún tipo de estrategia o tener en cuenta cuando preparo mi propuesta de clase que no voy a tener, justamente, no voy a tener un curso homogéneo. Voy a tener un curso diverso. Y siempre es así. Siempre el curso es diverso. ¿Sí? Porque aún acá nosotros mismos, que podemos pensarnos que no tenemos ningún diagnóstico que nos genere algún tipo de impedimento o barrera desde nosotros, somos diversos. Para llegar acá, hoy con Mariana tuvimos un montón de barreras que sortear. No nos fue fácil llegar a Mirabal, pues les contamos. Después a las profes les vamos a contar lo que pasó. Pero digamos, y quien por ahí vive acá enfrente, a las 7 menos cuarto, dijo, bueno, me tomo unos mates y me voy caminando y llega más rápido. Entonces, ahí venimos a asociar esto con el concepto de social de discapacidad. La discapacidad no está marcada por lo que le pasa al sujeto, sino en cuán accesible es el entorno, ¿no? Y cuántas barreras tengo que sortear para poder llegar. Hoy para nosotros el tiempo fue una barrera difícil de sortear con Mariana, ¿no? Para llegar de Mar del Plata acá, porque tuvimos que resolver cuestiones inesperadas, imprevistas, que por suerte se resolvieron. Pero bueno, por ahí para otra persona, la accesibilidad a un contenido tiene que ver con sus posibilidades cognitivas, digo por la especialidad de ustedes, fundamentalmente. En mi especialidad, la accesibilidad a veces tiene que ver con cuestiones no solo cognitivas, sino también motrices. Y las barreras son las que discapacitan. Las personas son personas, ¿no? Las condiciones que tiene una persona en su vida, y bueno, pueden ser justamente totalmente diversas, los hacen únicos. Entonces, este era un punto interesante para centrarnos y empezar como a aclarar algunos conceptos que seguramente ustedes ya empezaron a ver en la carrera y ahora los podemos poner como a prueba, ¿no? Si cuando hablamos coloquialmente los podemos incluir. Y entonces, por ahí sabemos que los diagnósticos son interesantes y nos gusta saber qué diagnóstico tiene un chico, porque también es interesante conocer sobre, de hecho ustedes tienen materias específicas como, no sé si ustedes tienen neuroanatomía y neurofisiología, o psicopatología, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que el maestro maneje conceptos de salud o de patologías, porque bueno, los sujetos también a veces estamos saludables y los estudiantes a veces están saludables y otras veces no, o pueden tener un diagnóstico determinado. La cuestión es tener una mirada reduccionista, ¿no? Que todo termine ahí, ¿no? O que el diagnóstico no sea el punto de partida y pensar que sea algo eterno que atraviesa al sujeto. Siempre hablamos que la discapacidad intelectual era como un concepto que es dinámico, es flexible, varía, tiene variaciones, y lo importante es que nosotros podamos detectar todo eso, ¿no? De alguna manera, observar, aplicar el sentido común también cuando uno trabaja y darnos cuenta que, bueno, si hablamos de subjetividad, justamente no puede ser que siempre ese chico va a arrastrar, ¿no? Esa situación, ese caso, esa trayectoria, digamos, en cierta forma obstruida o impedida, a veces, ¿no? Que no ha sido, no se ha podido potenciar de alguna manera, ¿no? Es decir, nuestra mirada tiene que tender a enriquecer, a empoderar, ¿no? Al otro. No digo negar la discapacidad, nadie niega esa discapacidad, pero si nos quedamos con una mirada reduccionista, nos confundimos. Por ahí a veces el diagnóstico lo que nos da la sensación de que queremos algo certero, ¿vieron? Nosotros queremos las cosas certeras, queremos seguridad. En la vida ocurre eso y estamos atravesando un momento donde la ciencia avanza periódicamente, donde también el discurso médico se ha instalado en las instituciones con mucha fuerza desde hace años, ¿sí? Donde también, ustedes lo trabajaron, bueno, Cuarto Año estuvo trabajando,
¿no? Algunas cuestiones sobre los mitos que suceden en las escuelas, y nos damos cuenta que gran parte de eso realmente son mitos que se van construyendo, que después van siendo un sentido común, atraviesan un sentido común, que en realidad cuando uno va a la práctica y comprueba, no sucede eso, no es tan así como se piensa. Entonces hay que empezar a desmistificar eso, hay que empezar a romper eso, que son pensamientos hegemónicos, dominantes, que perduran en una escuela de hace un tiempo, ¿no? Que está instaurada y que persigue un cierto... Era de otra época y que respondía a otros modelos. Y en ese sentido, ¿no? yo creo que No todos es- sabemos que estamos, todos los que estamos acá presentes pensamos en que nuestra práctica o deseamos y anhelamos que sea inclusiva, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando llevamos esto a lo concreto y al día a día, por ahí esto se desdibuja. Porque justamente cuando hay un discurso hegemónico como es el de la medicina, ¿no? que nos atraviesa como cultura, como sociedad, no solamente al sistema educativo, ¿no? Ustedes vieron que uno dice, y si lo dice un médico, por ahí no se pone en duda, ¿no? Bueno, indudablemente esto no es para poner en duda ninguna otra profesión, pero sí saber que dentro de nuestro propio campo tenemos que reivindicar nuestros propios saberes, ¿no? Y creer y confiar en lo que cada docente ve en cada chico de su aula, en el aquí y ahora, y en lo que conocemos como, más que historia clínica, que sería lo que el médico utiliza para cuando tiene que revisar a un paciente, ver dónde está parado y qué le puede pasar o qué le pasó, nosotros qué tenemos que revisar de nuestros estudiantes. Trayectoria educativa. La trayectoria educativa, tal cual. Y sabemos que las trayectorias educativas no son lineales y que cada chico va a tener la trayectoria que distintas cuestiones, no solo que tengan que ver con su propia subjetividad o su propia salud o su enfermedad, ¿no? En el caso de un diagnóstico. Sí, todos tenemos distintos tiempos. Claro, tal cual. Y no solo va a tener que ver con eso, sino con los distintos contextos en el cual ese chico vive. Y acá me parece un concepto que se está escuchando cada vez más, yo no sé si acá ya lo empezaron a ver, nosotros estamos recién revisándolo, que es el de intersectorialidad. La intersectorialidad tiene que ver con los derechos, tiene que ver con que, alguien que está dentro de un grupo donde los derechos pueden ser más vulnerados que en otros, por ejemplo, tener una discapacidad requiere una cantidad de garantías de derecho de acceso a la educación y a la salud, que quizás un chico que no tiene una discapacidad, ¿no? O un diagnóstico que genera una discapacidad, no pertenece a un grupo de vulnerables. Y además de tener una discapacidad, estamos hablando de un chico que no tiene recursos y acceso a lo mínimo de alimentación, a la vivienda, ¿no? Y si además ese chico es un inmigrante, ¿no? Y si además ese chico es morochito, y usa gorrita, ¿no? Que anda con pantalones, ¿no? Ese chico es mucho más blanco de ser discriminado, ¿no? De ser vulnerado en sus derechos que otros. A eso se llama intersectorialidad, cuando la vulneración de un derecho se genera, cuando se suma a otras condiciones que hacen que el sujeto cada vez quede más vulnerable. Igual dentro de estos colectivos también hay grupos. Sí, por ejemplo, ¿a qué te referís con? No, que en sí hay a veces diferencias entre, no sé si específicamente en la discapacidad, pero hay como en todos lados, ¿no? Siempre va a haber unos grupos que entre sí no hay... Como decir, como tipo tribus urbanas, no sé, Claro, algo así. Sí, como que hay distintos sectores, sí, también. Aunque en este caso lo de intersectorial estaría marcado por estos distintos aspectos, ¿no? Esto por un lado. Algo que rescato de lo que venía diciendo Mariana, tenemos que hablar de algo que es fundamental, que es, ¿qué sucede en el vínculo pedagógico? ¿No? ¿Qué es el vínculo pedagógico? Porque cualquier práctica de enseñanza va a definirse en función de cómo considero yo que es la relación que tengo con mis alumnos y mis alumnas. ¿Sí? ¿Cómo me propongo yo en la clase? ¿De eso han hablado, del vínculo pedagógico? Yo les voy a tirar 2 o 3 tips, seguro que lo hablaron, capaz que no se acuerdan ahora. El vínculo pedagógico es un vínculo asimétrico, porque no es lo mismo la responsabilidad de enseñar y la obligación de enseñar que tiene un docente, que el derecho a aprender que tiene él o la estudiante, o los estudiantes y las estudiantes. Ya ahí hay una asimetría absoluta, porque en un caso se trata del ejercicio de una profesión y por lo tanto de un trabajo ético y una obligación, porque si es un trabajo yo tengo obligaciones,
Y otra cosa es el acceder a un derecho, que es el estudiar, ¿sí? Lo cual no quiere decir que los chicos no tengan responsabilidades en sus trayectorias educativas. Los chicos tienen responsabilidades dentro del aula. Si el señor propone hacer un trabajo, bueno, chico, tendrá que hacerlo. Ahora, ¿es accesible ese trabajo que propone el chico? Es decir, la actividad que ustedes van a planificar en sus prácticas, cuando vayan a hacer la residencia en cuarto, los que están por hacerla. Tienen que pensar esto, ¿sí? Bueno, acá está la profesora de práctica, así que acá no sé si te ayuda esto para que vayan más en forma, ¿viste? Vayan preparados. Porque capaz que uno cree que preparó la clase perfecta, está chocho, pero voy y la mitad se aburre. La otra mitad no la entendió. Entonces, ¿qué voy a decir de esa clase? ¿Qué es lo que primero voy a interpelar? ¿A los chicos que no aprenden y qué barbaridad, que no les gusta nada? ¿O tengo que pensar en revisar mi propia propuesta? ¿Sí? Claro. Y cuando digo que siempre hay que sacar algo de la galera. Totalmente. Como que tenés que hacer cierta magia, porque vas a la clase y no sabes lo que puede pasar. Y a lo mejor vos te imaginas esto, la clase magistral que preparaste, y cuando vas te das cuenta que tenés que ir con el contenido. Ese contenido de pronto no tiene un andamiaje como el que corresponde, entonces tenés que ir con el contenido a otro contenido y empezar a hacer esas articulaciones de contenido para poder enseñar. Y eso es en el momento. O tenés un chico que de pronto vino al aula y está angustiado y se enoja y se pone mal y pelea. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos dando el contenido y todo y no pasa nada? ¿Y seguimos y lo ignoramos? No lo podemos ignorar. Entonces, esto es la flexibilidad de todo. Tenemos que ser flexibles con lo que planificamos y con la realidad y el contexto. Totalmente, porque ahí está la cuestión de esa de que lo deben haber estudiado, que el diseño curricular es prescriptivo, pero también es abierto y flexible. A eso se refiere la profesora. Sí, yo no puedo dar, qué sé yo, no sé, la teoría de la relatividad en una salita de 3 años. Porque obviamente el diseño marca qué contenidos y con qué profundidad se ve en cada nivel. Ahora, después, ¿qué voy a tomar de ese diseño? ¿En qué me voy a detener? Va a tener que ver mucho con quiénes son mis interlocutores, con quiénes conformo mi clase, ¿sí? Entonces, esto me parece que es interesante también pensarlo, porque con el tema de la inclusión, lo que sucede es que muchas veces cuando una inclusión o una propuesta de inclusión no se hace viable o no da los resultados que se esperan, lo primero que se plantea es en qué está fallando el chico. Y capaz que lo que hay que pensar es si el dispositivo es el adecuado, si se está implementando adecuadamente, si realmente esa práctica es inclusiva o lo es en la teoría. Porque yo, como les decía hace un rato, yo creo que todos queremos ser inclusivos, por lo menos los que estamos acá, no me cabe la menor duda que intentamos eso, y que optamos por esta profesión, ¿no? Esperando darle a los chicos y esperando darle a los niños o a los sujetos en formación lo mejor para que cuando sean adultos puedan enfrentar el mundo que les toque, que no va a ser este mundo. Esa es también la inadecuación y la desigualdad del vínculo pedagógico, que preparamos y recibimos a la vida adulta, a la vida como ciudadanos, a quienes no son de nuestra generación. Y que cuando ellos sean grandes, nosotros ya vamos a estar, ¿no? Bueno, como yo casi por jubilarme, y siempre va a haber recién llegados, y siempre lo que tenemos para recibirlos a ustedes, o cuando ustedes eran más chiquitos, porque ahora ustedes ya están casi terminando, van a estar casi de este lado, pero lo que tenemos para recibirlos, primero tiene que ser amablemente dado, y tener la capacidad de ser hospedaje, darles hospedaje, ser hospitalarios con nuestros alumnos, ¿no? Entonces ahí aparece de vuelta la idea de vínculo, ahí aparece lo de reinventar maneras tiernas de estar con los alumnos, ¿no? De acercarles los conocimientos. Ahí uno pone en cuestión el tema 1, tema 2, te pongo un 1 porque no me estás prestando atención, se portaron mal, saquen una hoja. ¿Qué es eso? Tiene algo que ver con la inclusión, tiene algo que ver con recibir a los alumnos y tratar de hacerles que se metan en el mundo del conocimiento y que conozcan las cosas que después les van a servir para la vida. Piénsenlo. Voy a seguir porque esto es divino y a mí me encanta hablar, así que voy a pasar a la siguiente, que acá les traje
Puse a propósito, bueno, hay una canción de Charly García que se llama Sábana de Promesa, que después si quieren la buscan. Pero bueno, la escuela, zona de promesa. Yo quería mostrarles, porque quiero ser muy agradecida y generosa en cuanto a ciertos autores que para mí son contemporáneos, son argentinos, formados en la Universidad de Buenos Aires, muchos, con algunos he sido colega hace muchos años atrás, como es la doctora Gisela Untoglich. No sé si la conocen, ella es del Fórum Infancias. Bueno, ha escrito este libro que para mí es maravilloso, y parte de lo que yo estoy diciendo ahora está basado en el libro de ella, por eso... No lo leyeron, ¿no? Ah, yo se la voy a traer. Bueno, tal cual. Profe, esto que hoy van a hablar, fíjense este texto, lo compré en la Feria del Libro este año, es del 2020, se llama Las promesas incumplidas de la inclusión. Así que bueno, de esto un poco se va a tratar, ¿no? Por eso puse eso. Me parece que traje otro que de alguna manera se los voy a acercar también, que es de Beatriz Yanil, que se llama Niños, Niñas y Adolescentes en tiempos de desamparo colectivo. Está pensado fundamentalmente en los 2 años de pandemia, pero pensemos que seguimos en un desamparo colectivo por, bueno, la crisis económica, política y todo lo que está pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los chicos? Nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Y que me encanta, que también te los traigo para que los vean, pero para que sepan qué estuve leyendo antes de venir, lo último que leí, que se llama Enseñar es un trabajo, ¿no? Para desromantizar esto de que somos el segundo hogar, ¿no? La mamá de los niños. Y entender que tenemos un rol profesional y una ética de trabajo que tiene que estar, digamos, ser coherente con los principios y las normativas, y tratar de ver si es posible ser coherente con los principios y las normativas en las condiciones actuales de nuestro sistema educativo, ¿no? Porque tampoco, como decía la profe, podemos hacer magia un montón, y hacemos magia todo el tiempo, pero a veces estamos... herramientas. Claro que sí, por lo menos varita y algunos trucos seguros, ¿no? Si no es posible. Y acá yo traje algunas cositas que obviamente en estos textos que yo les traigo están desarrollados con, bueno, muchísima más maestría y con mayor capacidad de conceptualización. A ver, dale, profesor, ¿está mejor? ¿Ahí se ve mejor? Yo lo traté de organizar en función de lo que también pensé que podía ser para ustedes interesante. Después los libros obviamente los pueden comprar o yo se los puedo mandar por PDF de a poco para todos, ¿sí? Voy a ver ahí qué se puede hacer. O por ahí voy a ver si puedo conseguir uno para la biblioteca, para un libro, y que quede en la biblioteca, ¿sí? Que estaría bueno para que después ustedes puedan tenerlo, ¿sí? Fundamentalmente el de Gisela Untoglich, ya les digo que tengo un especial cariño y un respeto muy grande por la trayectoria de ella, ¿no? Es actualmente doctora en psicología y, bueno, escribe muchísimo. A Carlos Esquían, ustedes lo conocen. Bueno, ella, este libro, ella es compiladora y uno de los artículos es de Carlos Esquían. Bueno, y acá fíjense que yo creo que algo ya dijimos, pero por un lado me parecía importante cuestionar la inclusión como dispositivo de enseñanza en nuestras escuelas. Si no cuestionar el principio de inclusión, porque el principio de inclusión está bueno. Pensar, ¿no?, que todos los chicos tienen que ir a la escuela y en todas las escuelas tendría que haber lugar para nuestros chicos. Eso me parece que está genial. Ahora, como dispositivo, ¿funciona como tal siempre? Lo hablamos recién, ¿no? No siempre. Y ahí, para eso, lo vamos a dejar ahí como pendiente, porque yo sé que ustedes hicieron un trabajo de mitos, ¿sí? Con la profe, que la profe me lo mostró, y ustedes mismos traían frases, ¿no? O cuestiones donde esto se ponía en juego. No siempre se dan las condiciones para que un dispositivo de inclusión sea eficaz y se implemente para que un chico les permita acceder a los contenidos. Y no se trata de que el chico no puede. Se trata que a veces el contexto escolar, el contexto institucional, ¿no?, la propia dinámica de una clase no lo hace posible. La otra era pensar en interpelarnos, ¿no?, la inclusión, ¿no? ¿Cómo es posible la inclusión cuando lo que se trata son de políticas que excluyen, ¿no? Acá dice políticas de inclusión, pero son políticas de exclusión, ¿no? Políticas de exclusión es esto, que no todo el mundo pudo acceder en pandemia a tener wifi gratis, que no todo el mundo tenía, para hablar de la pandemia nomás, ¿no?,
Porque no todo el mundo tiene plata para venir al instituto y pagarse el colectivo. En el instituto que estoy yo, muchas veces, profe, no tengo para la SUBE, digamos, no vine por eso, ¿no? Digo, sucede eso. Pensémoslo con chicos más chicos, ¿no? Porque ustedes tienen por ahí la posibilidad de conseguir un trabajo que les permite, bueno, trabajar a la mañana y estudiar a la noche, ¿no? Pero bueno, piensen en los chicos. Entonces, ¿cómo implementar un dispositivo de inclusión? ¿Cómo poder darle concreción al principio educativo de la inclusión cuando lo que hay es permanentemente uno ve la desigualdad y políticas de exclusión? Donde, bueno, en pandemia, el que no tenía un celular más o menos que le funcionara para engancharse en el Zoom, no podía cursar. Yo recuerdo siempre con muchísimo cariño una alumna que me decía, me mudé a lo de mi novio, estoy viviendo lo de mi novio porque el vecino, si yo me pongo bien pegadita, y al profe puedo escuchar su clase porque me pasó la clave de Wi-Fi. Si no, ella se queda sin clase. ¿Sí? Lo cuento como... Se vivieron situaciones límites que hicieron, como no, repensar un montón de cuestiones. Que por ahí antes, no sé si se ponían en juego, si uno las pensaba tanto, pero bueno, la pandemia afloró, ¿no?, de todo, básicamente. Y sobre todo lo económico, un poco también lo emocional. Volvimos distintos de esa etapa también, ¿no? Incluso no todos volvimos iguales, en muchas cuestiones se nota eso, ¿no? Cómo cuesta hoy por hoy también lo colectivo, el estar con otros, el habitar. Bueno, acá hay muchos docentes que deben vivirlo en las instituciones, incluso en sus lugares de trabajo, cómo cuesta poner en palabras determinadas cuestiones, ¿no? Como que todos estamos como susceptibles ante determinadas cosas. Creo que eso tiene que ver, no soy psicóloga ni es mi campo de acción, ¿no? Pero usando el sentido común, uno realmente piensa, ¿no? Si afectó eso a los estudiantes, imagínense nosotros, fue todo, ¿no? Como que nadie escapó a eso. Yo creo que justamente la sensación de desamparo y el temor a morirse, y a morirse solo, además, porque no sé si ustedes recuerdan los momentos del ASPO, el famoso ASPO. Bueno, gente que ha tenido, no sé si ustedes, ojalá hayan tenido la dicha de no perder a nadie, pero gente que ha perdido familiares y no ha podido velarlo, o no ha podido ir a verlo al hospital, ¿no? Y despedirse. Y esto es algo, digamos, que roza lo trágico en la vida de una persona, ¿no? Ya de por sí la muerte es algo trágico y bastante difícil de elaborar. Pero, ¿cómo? Y no poder despedirse, y eran las condiciones, digamos, ¿no? Y no había vuelta, o no acompañar a alguien, ¿no? Y realmente, ver los chicos que ahora entraron en la salita de 3, la mayoría tiene trastornos del lenguaje, y no son chicos que tengan falta de estimulación o que hayan tenido una problemática de ellos, ¿no? Pero bueno, estaban todo el tiempo en la pantalla, son chicos que se asustan de estar con otros chicos, que les costó muchísimo más adaptarse a estar con pares porque estuvieron aislados desde que nacieron hasta que, bueno, empezaron a poder salir un poquito a la plaza. Entonces, esto se nota, tenemos un impacto y ese impacto va a seguir. Y en nosotros... Y en los niños el impacto como están en constitución psíquica. No, nosotros tuvimos otras herramientas como grandes, pero los niños fue muy complicada la situación, y esto del aislamiento, todas las edades de los niños les ha generado algo, y hay chicos actualmente, algunos pocos, que todavía van con barbijo a la escuela, no sé si los han visto, como que todavía aparecen estos miedos, no se terminaron de sacar, están ahí circulando, y algunos los tendrán dormidos, esos miedos tapados en el inconsciente, y nunca se sabe cuándo y cómo van a salir. Justamente todavía estamos viendo los efectos, como dice la profe, no sabemos, vos tenés que seguir analizando este fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante eso, hacer una puesta en acto, ¿no?, de la inclusión. Tendría que garantizar hoy una perspectiva didáctica, no sé si escucharon esa palabra, emancipatoria. ¿La han escuchado? ¿Se acuerdan de Beatriz Greco, la autoridad emancipatoria? ¿La han leído por ahí cuando tuvieron que...? Sí, en pedagogía. ¿En pedagogía? Bueno, Beatriz Greco, que también los invito a googlear y a buscar por YouTube, hay desde cortos de 3 minutos, si siguen la línea de un programa de Canal Encuentro que se llama Caminos de Tiza, lo van a encontrar también, lo van a encontrar a Beatriz. Bueno, también es una graduada en Ciencias de la Educación y doctora, que es investigadora en el CONICET, y fundamentalmente tiene mucho trabajo hecho, entre otras cosas, sobre lo que es la autoridad pedagógica.
Y ella plantea que, bueno, la autoridad como tal, tradicional, ¿no? Era la autoridad donde, bueno, el maestro ejercía un poder sobre los alumnos. El poder de calificarlos, el poder de tentar el saber, y los alumnos eran los que esperaban pasivamente, ¿no? Poder después devolverle lo que le habían enseñado y repetirlo. Bueno, lo que viene a plantear lo digo a grandes rasgos, porque sería para toda una charla, es esta cuestión de que enseñar implica generar en la cabeza de los chicos la posibilidad de pensar por sí mismos. Lo hacemos a través de las prácticas del lenguaje, de las matemáticas, de contar, de aprender a leer, de aprender a escribir, pero fundamentalmente le damos esas herramientas para que después ellos mismos puedan tener una posición crítica frente al mundo. Y eso es estar emancipados, eso es realmente ser libres, ¿sí? Entonces, incluir significa eso. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se ponen a pensar, bueno, justamente ustedes son estudiantes que no están teniendo experiencia todavía docente, pero cuando han ido a las escuelas a observar un aula, no sé si han ido a escuelas de nivel, siempre han ido a escuelas especiales, ustedes, ¿no? Nosotros estuvimos en Fueron a una escuela de nivel y se Yo cruzaron hice las con- prácticas de tercero en la número 1, una escuela Ajá, primaria. ¿y te cruzaste con algún chico que te pareció que estaba con algún acompañante o que estaba su maestra para la inclusión? Una de las nenas que tuve yo iba con su acompañante. Bien. A veces, dentro de la 1664, la resolución que actualmente habla de inclusión educativa para la provincia de Buenos Aires, que es del año 2017, se plantean los roles del MAI, del maestro de nivel y de, si es necesario, por la resolución 782, cuál es el rol del acompañante externo. Estos son apoyos, es decir, así como tenemos el concepto de barrera, ¿no? Que nos indica dónde hay que hacer algo para hacer accesible el contenido, en el caso, ¿no? Porque las barreras pueden ser arquitectónicas, que están relacionadas a que el chico llegue a la escuela, se pueda sentar y ser uno más en la clase, ¿no? A veces esto nos lleva a pensar que no todos los chicos van a acceder del mismo modo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esta cuestión. Entonces, cuando hablamos de lo emancipatorio, estamos tratando de pensar que lo que hacemos es generar la accesibilidad necesaria para lograr el máximo de la potencialidad de cada chico. ¿Sí? Sería eso. El máximo de lo que puede. O lograr la máxima accesibilidad. Y en eso hay que ver qué prácticas pongo en juego y fundamentalmente ahí lo que se tiene que poner en cuestión no es cuánto aprende un chico, sino cómo enseña. Que es justamente la mirada que nos da la inclusión y el concepto de discapacidad desde el modelo social. ¿Sí? O sea, sería reflexionar sobre nuestras propias prácticas también. Exactamente. Es lo que primero uno se tiene que cuestionar. Digamos, uno escucha todavía, o uno lo ve en los informes, ¿no? No llega a garabato inicial, garabato descontrolado, no se queda quieto, no escucha las indicaciones de la seño, no puede seguir. Bueno, está bien, uno está describiendo cosas que le pasan a ese chico, pero ¿y vos qué hiciste como maestra, no? Uno en realidad lo que tendría que plantearse, que en los dispositivos de inclusión, uno los ve y fundamentalmente en los DEI, ¿ustedes saben lo que son los DEI? Documento 4 fueron trabajando en los DEI. Exacto. Los DEI, antes que ingresemos la modalidad especial a una escuela, a emitir un criterio o algo, la propia escuela trabaja con otra modalidad, el nivel trabaja con otra modalidad, con la modalidad psicología. En cada escuela pública, por lo menos de cada nivel, tenemos un nivel con la modalidad psicología seguro y la modalidad artística, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos maestros de arte y el equipo de orientación de la escuela, si bien es el equipo de orientación, el directivo o la autoridad para el equipo de orientación no es el directivo de la escuela, ¿sí? Es la inspectora de psicología. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo es un equipo técnico que asesora y obviamente toma como y respeta al directivo de la escuela en términos personales y profesionales. Pero puede haber una disidencia de criterios
entre lo que piensa un directivo de una escuela y el equipo de orientación en relación a qué es lo mejor para la trayectoria educativa de un alumno. Y ahí el directivo arma la red, que son las reuniones de equipo escolar básico, con el equipo, y se tratan de poner de acuerdo. Por lo general pasa eso, que el directivo tiene su equipo técnico y se dan orientaciones que el directivo toma. A veces sucede que no hay acuerdos, y en esos no acuerdos hay que llamar a la directora de psicología para que hable con la inspectora de psicología para que hable con el director de la escuela y se deriva ahí qué es lo mejor para el chico. Digo esto porque a veces uno piensa que todo es lo mismo y no. Digamos, bueno, entonces, esto de una perspectiva didáctica emancipatoria tiene que ver con esto, recuérdenlo siempre, ¿no? Nos habla de un tipo de vínculo entre docente y alumno, un vínculo pedagógico, en el cual no se trata del ejercicio de un poder, sino de construir un lugar de referente de nuestros alumnos, ¿sí? No es como en el caso de, por ejemplo, la autoridad policial. Pasa un patrullero y te pide los documentos y vos te asustás, sacás el DNI, chito la boca y ojalá que me diga que siga y chao, ¿no? Y si hay una irregularidad me pueden retener el DNI o me pueden decir, mira, este auto no consta que es tuyo. Lamentablemente me van a tener que acompañar a la comisaría. Yo no me puedo ir. Y eso es ejercer un poder. Que, bueno, el Estado le confiere a la policía ese poder, ¿no? No hablemos de los excesos de la policía, hablemos de la policía que está cumpliendo su deber, ¿no? Para no entrar en otros temas complicados, más complicados. Nosotros no estamos ejerciendo el poder, o por lo menos lo que nos convierte en autoridad, según Beatriz Greco, es la capacidad que tenemos como docentes de volvernos referentes y despertar curiosidad, pasión por saber, ganas de hacer. Y si yo hago todo eso como docente, mis estudiantes me van a buscar cada vez que tengan una duda, les va a interesar escucharme cuando llegue. No voy a tener que decir silencio, por favor, basta, se acabó, apago la luz, prendo la luz, le pongo la carita triste, ¿no? Digo, todas esas cosas. Porque bueno, ese es el punto. Entonces, la autoridad emancipatoria de Greco me hizo pensar en esto de una perspectiva didáctica emancipatoria, tratar de que nuestras prácticas educativas lleguen a todos. Una manera de entenderlo en relación a la inclusión y a las propuestas cuando uno es MAI, ¿no? Cuando uno trabaja como maestro de apoyo, maestra o maestro de apoyo a la inclusión, es pensar, bueno, ¿quién tiene que preparar la clase? ¿De quién es la responsabilidad para acreditar los conocimientos de sus alumnos? Tengan o no tengan propuestas de inclusión. Supongamos que de acá, bueno, hay 3 de ustedes que tienen propuestas de inclusión y tienen una MAI y hay acompañantes. Pero ¿quién da la clase? ¿Quién decide los contenidos? La docente. ¿Pero qué pasa? ¿Y cuál es el lugar de la MAI? Entonces la MAI no hace nada. ¿Qué hace? Está bien, me visita un ratito, le doy un besito al nene, habla con la directora de no sé qué, habla con el equipo, se queda un ratito mirándome y se va. ¡Ah, ¿esta hace eso? Dicen eso los maestros a veces, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que hacer más? Digo, por ejemplo, yo MAI de un alumno con mielo. Mielomenicosis es una enfermedad que afecta se llama espina bífida, ¿no? Que implica una lesión a nivel medular y está en silla de ruedas. Y bueno, como tiene una hidrocefalia, realmente tiene también problemas cognitivos para hacer abstracciones y está en 5º año y le dan química. Y el profesor de química me dice, no entiende nada, así que te estoy esperando vos para que le explique. Y yo le digo, pero sabés que yo no soy profesora de química, yo soy profesora de educación especial, modalidad neuromotores. La última vez que vi química en mi vida fue 4º año, les cuento, diciembre de 1981. Ustedes no habían nacido. Y a mí me pide eso el profesor de química este año. Yo soy maestra en la mañana, igual maestra para la inclusión en la mañana, en una escuela especial. A la tarde doy clase. Y a la mañana doy clases como maestra doy clases. Soy maestra para la inclusión, no sé si doy clases a la noche y tengo el consultorio de psicología, que trabajo mucho clínica de la discapacidad, a la tarde. Entonces cuando el profesor me dice eso, yo le digo, mirá, no, le digo, el especialista en química, el que estudió y tuvo didáctica de la química, durante tus 4 años de profesorado sos vos. Yo lo que te puedo dar es la caracterización pedagógica de este chico, que yo lo conozco, porque bueno, justamente con el equipo técnico de mi escuela se hizo una emisión de criterio, yo indagué sobre él o lo conozco del año pasado, y sé que, por ejemplo, si le tomás
algo muy extenso, con muchos ítems, se va a perder, porque por su nivel de abstracción no puede seguir un procedimiento muy complejo. Pero tiene que aprender la tabla periódica, me dice, y a operar para sacar el valor, el número atómico, o el peso atómico, número atómico. Yo no sé, yo lo único que me acuerdo de lo atómico, la hormiga atómica, que era un dibujito animado. Entonces ahí le digo al profesor, mirá, le digo, yo no sé química para enseñarle. Yo te puedo decir que si lo que le vas a dar es un contenido procedimental o un procedimiento, y él puede entender algo descriptivo. Entonces explícale que esa tabla periódica, que tiene distintos colores, habla de elementos químicos que están o en la naturaleza o te producen en un laboratorio, química orgánica o inorgánica. No me pregunten más porque no sé más, en serio, hasta ahí sé. Entonces yo le digo eso, explícale para qué sirve, en dónde está, en dónde puede encontrar en la vida cotidiana esos elementos químicos. Por ejemplo, qué sé yo, en un medicamento, llevan un prospecto y trabaja con él que ahí dice carbón o qué sé yo, por ejemplo, la pastilla de carbón para la diarrea. Tienen carbón y glucosa, no sé, ¿no? Bueno, ingredientes de los alimentos. Y por ahí podés hablar de que hay elementos químicos como los saborizantes y qué sé yo, que no está bueno porque son los alimentos ultraprocesados. Y explicarle por qué, porque tiene muchos químicos. Entonces, bueno, desde ahí se puede, pero se puede aprender un montón de cosas de química. ¿Qué le sirven a mi estudiante que tiene la propuesta de inclusión y a todo el resto que también le embola química? Si va el profesor y dice, aprende a hacer de memoria, número atómico, tal cosa. Entonces, bueno, yo lo que le propongo siempre al profesor es, arma dentro de tu clase y el contenido que vos querés dar, que lo querés llevar al máximo, porque hay muchas escuelas que dicen, queremos que lleguen al fondo, no queremos que se preparen para la universidad. No está mal, yo no estoy en contra de que a los chicos le den todo lo que puedan, pero arma una clase donde esté graduado eso. Entonces, que los primeros ítems sean de presentación del tema, ¿no? Y que haya ítems optativos para los chicos con una propuesta de inclusión y que sea, la exigencia vaya en función de sus posibilidades. Entonces el tema lo das, ¿no? Otro ejemplo, traigo ejemplo de la secundaria porque es donde más heavy se pone la cosa, cuando hay una cuestión claro, las competencias cognitivas, ¿no? Literatura. Vamos a leer Cortázar, Casa Tomada. Y es una belleza, ¿no? A mí me encanta la literatura, pero llegar a entender, ¿no? ese cuento va a requerir un esfuerzo que quizás mi alumna, que está en 5º año, y esto es real lo que les cuento, mi alumna que está en 5º año y no sabe leer y escribir, pero los papás quisieron que le pusieron un recurso de amparo para que su hija siga en el nivel secundario, y no sabe leer y escribir, cuando me refiero a eso es, no tiene comprensión lectora ni capacidad de producción textual, ¿sí? Pero está ahí, es una alumna que está ahí, que el sistema lo permite, por lo tanto yo tengo que cumplir con la promesa de incluirla. ¿Cómo hago? Incluirla y enseñarla. Claro, y que le sirva esa clase. Bueno, entonces seleccionamos novelas y textos o cuentos, me fui en febrero, como May, a hablar con el profesor, vieron que en febrero, por lo general en la escuela estamos todos más relajados, tomamos mate, ¿no? Hacemos algunas cosas, otras más relax. Bueno, yo me voy a cada escuela a conocer a todos los profes. Y selecciono y digo, mira, busquemos textos o novelas que tengan pelis. Porque si una película la puede ver. Y si lo que tenés que dar, qué sé yo, no sé, justo ella quiere dar que no existe, la novela porque es algo, por ejemplo, no sé, un cuento muy nuevo, que nadie hizo todavía un dibujito, una novela o una película sobre eso, bueno, que ella sea la presentadora o él sea el presentador y nos hable del título, nos hable del autor, que lo sitúe en si es actual o no, si es argentino o no, a qué se dedicó antes de ser escritor, si escribió otras novelas, que yo lo ayudo al profe a buscar una síntesis argumental, o que busque el profe esa página de la novela o ese lugar, ese párrafo del cuento donde se describe el personaje principal. Y eso sea lo que ese alumno o esa alumna conozca de ese texto, que es lo que puede. Entonces, cuando hablen del Martín Fierro, vas a ver que era un gaucho, que tenía que ver con una época de algo que pasaba en la Argentina, cuando se estaba armando el Estado-Nación. Y que los gauchos eran un poco como los parias, ¿no?, de ese momento.
no eran queridos, eran... Los bárbaros. Claro, sí, los bárbaros, o lo que hoy podríamos decir los negritos, Los cabecitas ¿no? negras. Los cabecitas negras, bueno, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá. Bueno, podemos hacer una comparación. Me acuerdo que en una de estos hay una novela que es muy interesante que se llama Kriptonita, que escribió no me puedo acordar ahora el autor, pero es una novela argentina, y que está la película, ¿no? Y todo sucede en el conurbano bonaerense, donde vivo yo. El hospital que habla, que no me acuerdo si es el Castex o cuál, parece que era otro, el Santoyani me parece que era, es un hospital que está cerca de mi casa, digamos, ¿no? Y bueno, para los chicos que van a esa escuela era hablar, bueno, y el tipo era medio como un tipo al margen de la ley, que encuentran que tiene un superpoder, ¿no? Y ahí empieza todo. Bueno, era un cuento una novela bastante compleja de leer, pero como estaba la peli, vimos la peli. Entonces vimos la peli, digo yo, porque yo también la tuve que ver como Mai, porque cuando yo iba quería ver y chequear cuánto podía esta alumna entenderla, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, este es el punto. ¿Dónde nos paramos? ¿Cuál es nuestro rol? Porque hay gente que dice, ay, bueno, voy a configurar las actividades de la maestra. ¿Qué es eso de configurar? Eso son adaptaciones curriculares, eso es modelo integrador. O sea, nosotros no tenemos que ir a configurar nada. Yo no puedo trabajar si el profesor no hace una propuesta inclusiva. Yo puedo ayudarlo, desde mi especialidad, es decir, desde la especialidad de ustedes, a darle herramientas, porque ustedes sí pueden caracterizar a un estudiante con discapacidad intelectual. O ustedes pueden tener las herramientas. ¿Qué cosas ustedes me pueden contar a mí que utilizarían para pescar dónde está la dificultad para aprender de un chico con discapacidad intelectual? ¿Qué cosas mirarían de ese chico? ¿Qué cosas escucharían de ese chico? Porque ustedes tienen que hacer informes, ¿saben? Donde se caracterizan. Y la caracterización no puede ser, es de prolijo, llega tarde, se pelea con los compañeros, ¿no? Es simpático, es tierno, es bueno con la maestra. Son cosas hermosas que uno puede decir, pero eso no es una valoración pedagógica. ¿Qué dirían de un estudiante para caracterizarlo? ¿Qué le tendría que fijar? ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprende? ¿Y cómo me puedo dar cuenta cómo aprende? Se presta atención. Por ejemplo, Se puede mantener cierto tiempo el tiempo de atención. Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede ese chico estar sin fatigarse? ¿No? Para saber qué actividad... Una es esa. ¿Qué más? Por ejemplo, yo puedo entrar si no sé si los chicos tienen, por ejemplo, lenguaje escrito o si tienen lenguaje comprensivo. ¿Puedo entrar a la clase y empezar a hablar del tema? Porque si no entiende, si yo le doy una fotocopia y no lee, si yo la preparo en letra de molde de diario y el chico solo lee imprenta. Sí, saber qué saberes trae para poder Exactamente. implementar. ¿Y cómo detecto eso? Concreto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Observando. Observando, ¿y qué vas a observar? Está perfecto, ¿qué? Te estoy forzando, sí, porque te va a pasar, vas a estar ahí, vas a entrar un día con el guardapolvo, y vas a tener los 8 o los 10 chicos sentados, hola señor, y vas a tener que hacer algo. Sí, porque es fácil, ¿eh? Te pones, hoy es día tal, pones el solcito, hoy es calor, le das una fotocopia para que pinten, ¿eh? A eso te desafío, a todos, ¿no? Y yo también me desafío. ¿Qué hago para con eso? Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. ¿Cómo? Involucrarme, Sí. conocerlo. Primero y fundamental, armar un vínculo pedagógico. Suponerles que ellos me van a enseñar a mí. Suponerles que lo que a ellos les pasa es tan digno que yo tengo que respetarlos. Porque son seres humanos, porque son personas. No importa si con discapacidad, con poca plata, con familia tipo o con familia no tipo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, fundamental lo que dice la compañera. Primero establecer un vínculo. Para establecer un vínculo tengo que conocer sus historias, tengo que conocerle la cara. Si hoy no vino, si vino con carita de cansado, preguntarle, ¿hoy estás cansado? ¿Dormiste bien? ¿No? Tengo que tener esto, armar eso con ellos. Que circule algo amable. Y no es darle besitos y abrazarlos, ¿eh? Y aparte saber que hablan sin decir nada. Totalmente. Sea, observar esas cuestiones que ellos, aunque no, claro, actitudes, o ellos que aunque no hablen, no digan nada, saber que le están pasando cosas por los gestos, por cómo se comporta y todas esas cuestiones básicas. Totalmente.
¿Les hace acordar algo a eso, alguna dimensión, alguno de los ejes de la ESI, por ejemplo? ¿Ustedes se acuerdan de la ESI? ¿Han leído de la ley? Porque ustedes saben que la ESI, ya que estamos hablando de planificación y de currículum y discapacidad, que sería, ¿no?, la didáctica, y está la profesora de práctica, búscanse, porque las personas se van a pedir, es oportunidad. Ustedes saben que es muy importante que los contenidos en la ESI, además de ser una ley nacional de educación, implica contenidos obligatorios que hay que impartir, desde nivel inicial, ¿no?, hasta el nivel secundario y tercero también, porque nosotros tenemos una semana que es de la ESI. Seguramente ustedes se acordarán algún momento. Es algo que estuvieron trabajando con ellos, ¿no? En un encuentro previo sobre ESI acá, en el instituto. Algo así. Buenísimo. No sé La si- ley la bajan, la pueden bajar. Yo si quieren después le paso a Mariana porque tengo armado, porque como vengo otro día de charlar de la ESI porque me encanta. Pero la ESI tiene 5 ejes. 5 ejes, por eso es integral la educación sexual. Es integral porque integra 5 ejes. Uno es lo que estuvimos hablando, valorar la afectividad. Cada vez que yo entro al aula y me preocupo por la carita de cada uno de mis alumnos, o los saludo aunque yo venga enojada porque cobre poco, porque todos los problemas que dejé en mi casa, yo vengo y tengo una sonrisa, o le digo, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos hoy a clase. Yo estoy generando, ¿no?, un valor a cómo los trato. Y si yo los trato bien, probablemente ellos empiecen a aprender a tratar bien, porque a veces a uno trata así, el chico me hace esto, o no me mira. Bueno, no me tengo que enojar, no me tengo que espejar con eso. No. Tengo que ser yo espejo y volverme espejo de él, para que me vuelva algo de eso, ¿sí? Que él pueda construir lo que es la ternura, la amabilidad, ¿no?, esos valores. Aparte la ESI es, si bien atraviesa el diseño curricular, ya me parece que es se presenta como una materia. Claro, en eso está muy bueno lo que son contenidos curriculares, si está dentro del diseño como la matemática. No hay escuela que pueda decir, nosotros no damos matemática. Bueno, ninguna escuela puede decir, nosotros no damos eso. Ahora, ¿qué pasa? Se toman horas para la ESI recién en el nivel secundario y en el terciario. Se pueden tener como materia educación sexual integral. Ahora, la ESI atraviesa transversalmente todas las materias en inicial y en primaria. Además pueden tener un tallercito específico, pero en cada, y esto métanselo en la cabeza, porque si no están fuera de la ley, en cada propuesta de enseñanza tiene que haber algo de la ESI que se trae. Sí, Yo pero creo igual que en vez de nosotros ser transversal es más interdisciplinario. Sí. ¿Y saben cuáles son los ejes de la ESI? Van a ver que en cualquier práctica, cualquier propuesta pedagógica está. Valorar la afectividad, sí, compartir. la perspectiva de los derechos, ¿sí? Valorar la afectividad, perspectiva de los derechos, cuidar el cuerpo y la salud, perspectiva de género, y si me falta uno que ya me voy a acordar, diversidad, atender a la diversidad. No se llaman así exacto, pero digo, el respeto por la diversidad, valorar la afectividad, perspectiva de género, el cuerpo, cuidar el cuerpo y la salud. Cuidar el cuerpo y la salud con el chico chiquito. Ay, ¿pero qué le vamos a enseñar? ¿Enfermedades de transmisión sexual? No. Cuidar el cuerpo y la salud es saber que cuando estamos bajando la escalera no la podemos hacer corriendo. Porque cuido mi cuerpo y mi salud si no me caigo por una escalera. Pero Por generalmente ejemplo. se limita el pensamiento a eso. Claro. Y uno a veces ignora, por ejemplo, a mí me pasó que me dijeron, desde que vos les decís tenés que compartir con tu compañero, estás haciendo eso. Cuando vos le decís, perdóname, yo no voy a meter la mano en tu mochila, porque la mochila es tuya y el nene tiene 3 años, sacá vos tu jarrito y tu toallita, yo espero y te miro. No sabes abrirle el cierre, bueno, yo te ayudo, mira, tenés que tirar de acá. Tiro hasta acá, ahora mira, agarra vos y tira. Con esta manito, no, en el aire no, les digo porque me pasa trabajo con cara. En el aire no, porque se te cae, apoyarla en la mesita. Ahora mete bien la mano, busca, hurga, porque esto es tuyo. Yo no lo puedo tocar. Mañana esa mochila, si nadie le mete la mano en la mochila, probablemente nadie le meta la mano, cuando sea más grande, ya en su propio cuerpo, y sepa que lo que es de él es propio y es íntimo. Entonces fíjense cuántas cosas se aprenden y se enseñan desde la perspectiva o desde la ESI. Por eso los contenidos de la ESI están permanentemente, porque digamos, son cosas de mucho cuidado. Y la perspectiva de género en cosas muy sencillas, hablo en iniciales, ¿no?
algo en inicial, pero la perspectiva de género en inicial, piensen simplemente en a veces la tolerancia que se tiene porque un varón es bruto y un poco torpe para caminar, porque es varón, es fuerte, ¿no? Y a la nena se le dice, ¿cómo te sentás así? Mirá, sentate como una señorita. Las cosas se dicen todavía en las escuelas. Bueno, nada, quiero seguir un poquito más. Nos sentamos como indios también. Claro, o nos estamos como indios, o me pongo el broche en la boca, ¿no? Porque tengo, la lechuza hace sh, todos calladitos como la lechuza que hace sh. Uno puede decir, dejemos que va a hablar el compañero, y los demás nos tenemos que callar porque lo tenemos que escuchar. Es totalmente distinto. Hacerles callar la boca o ponerles un broche en la boca, decirle, nos tenemos que callar porque está hablando ella. Y es tan importante lo que nos tiene que decir, que la tenemos que escuchar. Y además por ahí lo que dice, a vos no te pasa y a vos te pasa otra cosa y querés contarlo. Es totalmente distinto. Entonces, estas son las cuestiones interesantes para pensar, digo, para las futuras propuestas de enseñanza que tengan que hacer, ¿no? Me queda plantear una que ustedes lean ahí, neoliberalismo. Todo esto que estamos hablando, que no recaiga sobre el chico, sobre el individuo el problema, que entendamos que la discapacidad responde a una cuestión de una responsabilidad comunitaria y que las barreras las pone las barreras o los accesos los ponemos entre todos, tiene que ver con algo totalmente opuesto a lo que hoy impera en términos ideológicos y que nos exceden a los maestros, pero que nos atraviesan, que es la cultura neoliberal, de pensar en el sálvese quien pueda, en que si a mí me va bien y al otro le va mal, problema del otro, y que justamente las cuestiones van por rendimiento. Vieron que hasta se usa. ¿Qué rendimiento tiene este chico en la escuela? Eso es rendimiento es una palabra económica, que tiene que ver con la productividad, con un producto, con una mercancía, que no veo para nada mal, ¿no? Yo a mí me gusta comprarme cosas, pero no cuando hablo de un chico. Chico no es ni una mercancía, ni puedo reducir un chico a una calificación y a una cuestión de cuánto rinde. ¿Porque rinde para quién? ¿Para qué? ¿Con qué tomo de medida el rendimiento? Rendimiento escolar, hablar de rendimiento me lleva a, aunque no lo quiera, pensar que hay algo normal, que hay una cantidad de valor o de cantidad de cosas que tiene que saber, y el que no sabe y está por debajo de eso, es anormal. Claro, generaliza tanto que deja de ser, ¿no? Entonces, deja bueno, lo humanitario. Fíjense cómo se nos meten algunas cuestiones que no son del campo educativo y no nos damos cuenta y terminamos viendo, bueno, pero este grupo es rendidor, ¿no? O con estos les doy un montón de actividades y la maestra se queda contenta porque le dio mucho. Yo por él me quedo de tanto. Es que a veces entienden, si les gusta, y se pueden opinar de eso. A mí me importa más que un pibe llegue a la metacognición y me diga, aquel cuento me gustó porque me hizo acordar tal cosa, a que se acuerde cómo se llamaba el cuento. O si se hizo en el año 1820 o en 2002. No digo que no sea importante esos datos, digo que me importa más el impacto que tuvo emocional y la posibilidad que le dio, el contenido que le di a que piense otra cosa. Porque después de todo, conocer o aprender es eso, es que lo que el alumno recibe de su maestro pueda transformarse en algo distinto de lo que el maestro le dio, ¿no? Y pueda armarse otra cosa, si no estamos repitiendo, ¿no? Como un disco rayado. Bueno, más o menos creo que ya está, no sé cómo estamos de horario, porque a mí me encanta hablar. Estamos ahí, bueno. Vamos a avanzar, esto ustedes lo conocen, algunos, por lo menos los chicos de cuarto seguro, como lo hicieron ustedes, así que muchas gracias por el material. Dice, aportes que se tienen en relación a la inclusión. Las quiero nombrar, ¿no? Se necesita conocimiento especializado para la educación inclusiva. ¿Qué les parece? Y lo dijeron ustedes, así que... ¿Qué opinan? Porque ya creo que los tratamos a todos los temas, porque yo a propósito le pedí esto a Mariana para armarlo en función de los que ustedes venían pensando como mitos o realidades, ¿no? El otro dice, yo no estudié para trabajar con estos chicos. Se escucha, ¿no? Es otro mito. Como si hubiera, estos chicos serían los chicos que portadores de un diagnóstico o que tienen una PPI. Y no que en realidad toda el aula es diversa. ¿Para qué tipo de chicos está preparada esta maestra? ¿Para el chico ideal, el que tiene una familia que lo lleva, que lo alimenta, que tiene la casa, que lo tratan con afecto, que llega a apuntar a la escuela y trae el material? Bueno, esos chicos
No sé si existen. La MAI no viene, avisen a la familia que no traigan al alumno. Acá tenemos una que lo dice. Sí. De acuerdo, ¿sí? ¿No? Ese es importante. La verdad, la MAI, bueno, la MI, ¿se acuerdan? Como ya le dije, el texto del que decía la MAI, justamente, porque era un texto de una escuela de Buenos Aires. Claro. Yo estudié para que esto se haga cargo de la escuela especial. Estudié para esto que se haga cargo de la escuela especial. Se necesita conocimiento especializado para la educación inclusiva, lo escuchamos, o sea, a diario, ¿no? Las personas con discapacidad van a sufrir discriminación en escuelas comunes. ¿Qué diagnóstico tiene? Es como la pregunta clave, ¿no? Maestra, cada vez que empieza un chico nuevo, un estudiante, que nos van a hacer. ¿Qué diagnóstico tiene? Si no aprende es porque le pasa algo, hay que diagnosticarlo. Cuando no aparece el diagnóstico. El hecho de tener alumnos en inclusión atrasa el resto del grupo. Bueno, hasta noticias de diario, ¿no? Que avalan esto. La inclusión es una moda que va a pasar, me encantó, no me acuerdo ahora quién había puesto eso. Allá atrás, ¿no? ¿Cuándo habían puesto tan genial eso? Esto estuvo muy bueno porque ustedes lo trabajaron a partir del prólogo del libro justamente de Grinson y de Emilio Tenti Fanfani, que hablaba de los mitos en educación. Pero bueno, más allá de esa abstracción que hicieron, poder relacionarlo con la práctica y con esto que circula, me parece que lo interesante acá es pensar esto, ¿no? Que circula, que decíamos hoy, estos sentidos comunes que nos atraviesan, ¿no? En la sociedad, en las instituciones, y que después terminan teniendo un criterio como de verdad, ¿no? Como de afirmación. Sin embargo, no estamos tan seguros de esto. Es decir, bueno, cobran un sentido como imperante, ¿sí? En los espacios donde transitan las personas con discapacidad y a veces sin discapacidad también, ¿no? Porque arrastran alguna problemática. También podemos reemplazar otros pensamientos. Y bueno, ¿qué querés cuando se dice, las seguridad tienen los padres separados? ¿O qué podés esperar de esta chica, tal cosa? Empieza como a armarse, ¿no? Esos mecanismos De limitación. ¿Cómo? Limitación. Estas limitaciones sin casi conocer a ese estudiante en profundidad, sin saber bien el contexto, o hacemos, a veces digo esto, hay que ser muy respetuosos de esos comentarios. Claro, pero son ¿Sí? como, de cierta manera, narrativas discursivas de la realidad. Claro, ¿no? Que y uno- son invasivos, porque es la vida del otro, y tenemos que tener en cuenta que la vida del otro es muy, ¿no? Hay que tener cierto respeto pedagógico también nosotras como para opinar de esas cosas. Nosotras no somos opinólogas de esas cosas, nosotros somos profesionales. Por lo tanto, ante estas cuestiones, cada una de ustedes va a ir encontrando su propio discurso profesional para poder acompañar. Y una de las formas que siempre hablamos en el espacio con Cecilia, y seguramente con el resto de los profes lo deben mencionar, es apropiarse ustedes, ¿no? De todo esto que circula, de este marco teórico que están estudiando, que se están preparando. Es importante conocer todas estas cuestiones, las normativas que amparan, la convención y demás, no solo porque es una normativa, sino por el hecho de poder decir, bueno, a ver, tengamos una conversación distinta, en un plano, me parece, un poco más serio, ¿no? Porque estas cuestiones que circulan, nada, las podemos sacar de acá y poner en cualquier escuela y funciona para todos. Y ahí, ¿no? Mariana, lo que planteas es muy importante porque para lograr, al menos intentar el desafío de una verdadera inclusión, ¿no? En términos concretos con cada uno de nuestros estudiantes, tengan o no discapacidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es el tema de darnos cuenta que no es posible la inclusión si no se trabaja con la idea de nosotros, con la idea de equipo, ¿no? Nadie puede... a ver, No, perdón, Pablo Freire decía, ¿no? Si bien lo dice en otro contexto, que nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. El ser humano Totalmente. se libera en comunión, entonces yo creo que también la diversidad, bueno, la idea de inclusión se construye entre todos. exacto. Yo por uno Freire, digamos, Claro, ¿no? Porque la verdad exacto. ¿no? Siempre se puede volver a Freire, uno siempre le puede encontrar un sentido y conectar. Pero justamente esto me parece súper importante, ¿no? Porque poder entender esto del nosotros es también poder reconocer en el otro un valor, ¿no? Y saber que nadie puede solo, ¿no? Nadie se salva solo. Eso lo tenemos muy grabado desde estas cuestiones del neoliberalismo, desde esas cuestiones de principios que nos superan y que están atravesando como discursos hegemónicos de nuestra sociedad. Ahora, están nosotros, y yo pensaba cuando entré y vi que eran primero varias chicas y después se sumaron muchas más y vinieron profesoras, yo decía, qué bárbaro,
¿qué semilla, qué llama hay en nuestros corazones para que estemos acá hoy, ¿no? A la noche, sabiendo que en Jujuy un docente no gana ni siquiera para una canasta básica. Y nosotros estamos acá y queremos ser docentes. A mí me pone la piel de gallina verlos a ustedes, porque quiere decir que hay algo que se puede cambiar de esto, ¿no? Hay algo que puede cambiar, y no solo digo los docentes de Jujuy, porque bueno, son los que creo que menos ganan de todas las provincias, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires tampoco ganamos fortuna, digamos, ¿no es cierto? Ni en las otras provincias. Y la verdad que somos funcionarios públicos, ¿no? Porque somos funcionarios que todos tenemos una función y pertenecemos, somos actores políticos, porque nuestro trabajo diario, si bien es enseñarle a los chicos y a las chicas, es un trabajo que tiene que estar relacionado con una política educativa. Pertenecemos a un sistema educativo y por lo tanto somos actores políticos. Y está en nosotros poder decir, bueno, ¿nos resignamos a esto o nos vamos de esta carrera porque sabemos que no nos va a dar plata? ¿O tratamos de hacer algo cada uno desde nuestro lugar para concientizar y para poder concientizarnos y para poder jerarquizar una profesión tan digna y tan maravillosa como es la de enseñar, ¿no? Esto me parece que es lo que a mí por lo menos me mueve todas las noches a ir a dar clases. Y bueno, y lo que creo que voy a extrañar más cuando me jubile, que dentro de poco me voy a jubilar, porque bueno, todo tiene un proceso. Hace muchos años que estoy dando clases, desde muy chiquita que doy clases, y me gusta mucho, y creo que voy a extrañar mucho esto, ¿no? Esto me parece que es maravilloso. Y ya les digo, me pasó ayer, el miércoles, cuando fui a la clase, digo, ¿qué hacen ustedes acá? Me saludan, ¿por qué? Digo, ¿no se enteraron lo de Jujuy? Ustedes vienen acá, encima es un instituto privado, al que voy yo también a otro, ¿no? Digo, vienen, pagan una cuota, y ustedes saben que cuando se reciban el título, les digo, van a ganar y no les va a alcanzar para llegar a fin de mes. ¿Qué hacen acá? A propósito, ¿no? Yo sobreactuando. Me parece que les gusta, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Hay que cambiarlo, nosotros somos los que lo tenemos que cambiar, ¿no? Digo, en este sentido, concientizarse cuando hay una movilización, cuando hay un paro. Yo sé que a veces da fiaca ir a la movilización, ¿no? Pero bueno, es ir a reivindicarnos en nuestra profesión. Es que nos escuchen y nos vean, nos visibilicen, ¿no? Y bueno, piensen que en cierta medida los destinos del futuro, de una cultura, ¿no? El desarrollo de un país depende fundamentalmente de las nuevas generaciones. Nosotros somos parte muy importante de lo que vamos a hacer o lo que van a hacer nuestros alumnos o nuestras alumnas. Yo siempre digo, nosotros llegamos acá, ustedes están acá a punto de ser profesionales, nosotros con las profesoras ya lo somos. Nosotros cuando estamos en un aula con chicos de inicial, de primario, de especial, no sabemos si van a poder llegar a ganarse la vida. Piensen siempre eso cuando los miren y digan, ¿cuánto más puedo hacer yo hoy por estos chicos? Porque a mí me gustaría que mis alumnos no solo lleguen a donde estoy yo, si es posible me superen, tengan una mejor vida que la mía. Esto me parece que habla de esto del profundo amor y de la ternura y de una pedagogía del amor en este sentido, ¿no? De pensar en cuánta dignidad se le puede dar a un alumno o cuánta se le puede quitar si uno se olvida de estas cuestiones. Así que bueno, los libero, quedaba algo más para hacer, ¿no? Pero no sé el horario, tengo miedo de... No, estamos bien. ¿Estamos bien? 10 minutitos y... Bueno, alguno que le guste leer, para que no sea todo. Claro, ¿Quién tiene alguno que le gusta? Las profes, una de las alumnas presentes, alumnos presentes, varones y mujeres. Una que tenga ganas. Dice, nuevos mandatos o las paradojas de enseñar hoy. No corrijan los errores de ortografía, pero corríjanlos. Flexibilicen los tiempos, espacios y agrupamientos en un sistema férreamente estructurado. Sean creativos, pero cumplan con el llenado de planillas y rutinas. No practiquen asistencialismo. Pero sean contenedores. Eleven la calidad educativa, pero enseñen en galpones. Formen sujetos críticos, pero no cuestionen. Educan para la ciudadanía, pero no la ejerzan en los reclamos. Establezcan relaciones horizontales en un sistema piramidal. Sean transmisores de los valores culturales, pero no accedan a ellos. Desarrollen la imaginación, pero encarcelen sus ideas.
Enseñen a pensar, pero sean meros ejecutores. Cambien el mundo, pero sean reproductores. Eduquen para la igualdad en un sistema injusto. Enseñen la ecología en la escuela que está frente al basural. Salven a las ballenas y al oso panda en las aulas de paredes electrificadas. Sean profesionales y vivan como mártires de un magro salario. Basen sus prácticas en los derechos humanos. Hay un maestro asesinado. Esto del libro de Betty Betty de ¿Se nace o se hace? Crónicas de una maestra. También invito a que ese libro lo lean. ¿Eh? Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte, sí, fuerte. Pero bueno, para pensar en una manera. Nos meten en esta cuestión ambivalente que nos pide una cosa, nos hace hacer otra, baja una bibliografía divina que vos la lees y decís qué bueno, mirá, toma este autor, toma este otro, y después en la realidad se arma otra cosa. Así que bueno, es así. Por eso uno tiene que ir posicionándose, ¿no? Y viendo estas cuestiones para ver, interpelarse, la crítica permanente, eso tiene que estar. Y yo creo que también por tener una postura contrahegemónica y resistirnos a lo que quiere que seamos, ¿no? Si bien acá dicen sean así, pero terminen haciendo así. O sea, la idea está, pero llevarlo a cabo no está. Es como que... En llevarlo a cabo, ahí están las trabas, ¿no? Por eso. No sé, bueno, qué sensaciones le deja a usted, cada uno seguro sensaciones distintas, pero bueno, la idea es que ustedes vayan construyendo rol y repensándose, ¿no? Y bueno, es un largo camino, la docencia, pero interesante, es un desafío permanente, ¿no? Yo creo que la mayor dignidad para una persona es ser escuchada, ¿no? Fundamentalmente. Y también la mayor dignidad sería que las orientaciones que damos los docentes puedan ser recepcionadas por los padres, no como una condena a sus ideales o a sus expectativas respecto de sus hijos, porque creo que los padres tienen el derecho, por eso la resolución plantea que la última decisión de la escolaridad de un estudiante la toman la familia, ¿no? Pero a veces, bueno, tenemos estas situaciones, que es también un desafío o un límite de la inclusión. Cuando los papás, por determinados motivos, que no somos quienes para poner, no podemos juzgar, exigen o eligen ellos, hasta pasando por encima de los derechos de su propio hijo. A partir de situaciones como esa, en mi equipo de inclusión de la escuela a la cual pertenezco, que es la escuela 502, del partido de Vicente López, nosotros venimos trabajando hace muchos años en que el maestro para la inclusión tiene que tener una propuesta de inclusión a mediano, corto y largo plazo. Pensamos el corto plazo como el año lectivo, ese año lectivo que está transcurriendo. A mediano plazo es la expectativa que nos hacemos de ese chico para pasar de un ciclo a otro, dentro del mismo nivel, o de un nivel a otro, ¿no? Y trabajar no solo en hacer las configuraciones de apoyo, ir a verlo al chico en la escuela, hablar con el equipo de orientación, con la maestra, sino también tener entrevistas con la familia y acompañarlos en concientizar y en poder abordar lo que significa para ese chico la imposibilidad de estar, por ejemplo, después de la pubertad en adelante, en un grupo donde no es su par. En relación a esto, el texto de las promesas incumplidas de la inclusión de Gisela Untogli habla de la desobediencia, ¿no? Que a veces hay que ser un poco desobediente como maestro. Y esto no habla de transgredir las normas, pero sí a veces forzarlas, hacer un pedido de excepción y fundamentalmente hacer un trabajo que por ahí uno dice, bueno, pero mi rol no es hablar una vez por mes con los padres. Pero por ahí sí, con este chico hay que hablar una vez por mes con los padres. Bueno, hacer actividades, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Y mostrarle si está contento o no. Invitar al chico a la escuela especial para hacer alguna actividad, cosa que nosotros tenemos varios proyectos, de que los chicos con inclusión vayan una vez por semana, una vez por mes, a hacer un encuentro para que se conozcan los chicos que son matriculados en nuestra escuela, pero que van a todas las escuelas de nivel secundario del distrito. Y utilizan como si fuera un club, digamos, junto con las maestras para la inclusión, y se hacen, por ejemplo, licuados party,
vienen, escuchan música, se armaron un grupo de WhatsApp y encuentran ese par que en la escuela de nivel no tienen Claro. en sus propios compañeros, ¿no? Y bueno, esto está pensado para qué, para que el día que egresen sepan que tienen amigos que, bueno, van a tener por ahí las mismas posibilidades que ellos de divertirse, porque no es lo mismo para un chico que toma medicación y está en silla de ruedas ir a un boliche, ¿no? O encontrarse en una previa, que todos los chicos por ahí prueban alcohol, ¿no? A los 14, 15 o 16 años, si estás tomando una medicación no lo puedes hacer. O la vida que lleva un chico con discapacidad intelectual, que por ahí por su maduración no está en condiciones de tomar riesgos que por ahí toma un chico que no tiene esa dificultad cognitiva. Entonces, tener ya un grupo y pertenecer a un grupo donde más o menos las familias dejan o permiten determinadas cuestiones o acompañan de un modo, eso es un trabajo que la MAE lo tiene que hacer, la MAE y el equipo de la escuela especial. Hay dificultades que no se pueden resolver porque tampoco somos infalibles Claro. nosotros, y siempre por ahí llegamos con la intervención oportuna. Ahora, sí hay que darse la oportunidad de pensar el trabajo nuestro como un trabajo a corto, mediano y largo plazo y plantear sus objetivos. ¿Cuál es a largo plazo? Y a largo plazo podría ser, por ejemplo, toda la trayectoria escolar. Los chicos tienen que firmar su propuesta, firma la familia y tiene que firmar el alumno su propuesta de inclusión. Máxima en la secundaria. Hay que leérsela a ellos. Y a esta chica, ¿vieron que cuando se hace un subtitulado en una película dice el lenguaje descriptivo? Bueno, se hace justamente para las personas que tienen discapacidad intelectual y por ahí no pueden pescar la ironía, pero pueden seguir la película. Bueno, la PPI tendría que tener, en el caso de ustedes con más razón, que son de la modalidad de discapacidad intelectual, una PPI. En algunas escuelas de Mar del Plata se impulsaba Claro, eso también. y se hace una PPI empezar a efectiva integrarlo al que estudiante vos de se la- la lees al chico y que el chico Organizaban opine la- delante de los padres y darle voz a ese chico. Y si el chico dice yo no quiero ir más a esa escuela porque no tengo amigos, porque siento que nunca, porque no me sale lo que me piden, porque siempre estoy esforzándome, porque como voy a todos los tratamientos termino muy cansado, doble jornada, ¿no? Nivel secundario y después tengo que ir a los tratamientos, no tengo tiempo para mirar la peli que quiero ver. Y así dejarlo constancia eso. Y hablar de los derechos a ser escuchados de los niños. Y que quede en el acta eso. Y decirle a los papás, usted escuchó esto, nosotros no podemos como escuela vulnerar el derecho de su hijo a opinar sobre su vida. Y ahí tenemos otro recurso. Yo no digo que a todos los padres tenemos que leer la Declaración de los Derechos del Niño, pero hay algunos padres que hay que recordársela. Digo, en este punto, compromiso. claro. Sí, orientarlo. Y muchas nosotros veces. hemos generado, porque hay chicos que dicen, mi mamá me va a retar si digo esto, pero yo no quiero venir más a esta escuela. Yo quiero ir a la que fui, esa que fuimos, que estaba vos, estaban los chicos que son como yo y hicimos la torta. Y bueno, ingeniero, bueno, vos querés esto, buenísimo, vamos a llamar a tu mamá. Nosotros vamos a mostrar y vos se lo vas a decir. Nosotros te le vamos a explicar a tu mamá que nosotros tenemos la razón a vos. Nosotros queremos igual que vos. La decisión la van a tener tu mamá y tu papá, porque eso dice la ley. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Vulnero el derecho de un chico, una adolescente que está diciendo que no quiere esto, que quiere estudiar de otra manera? Bueno, a ese punto se llegó y en ese punto los papás pudieron recapacitar. No siempre sucede, ¿no? Porque también, como dice, hay otro que se levanta y dice, me voy de acá con mi hijo, me lo llevo a otro lado y se acabó. Pero digo, uno tiene que llegar hasta la última instancia. Estaban muy preocupados porque se daban cuenta que no sabían redactar informes. Y yo dije, para ser maestros hay que ser buenos escritores y buenos lectores. Que no significa que tenemos que escribir Shakespeare o Borges, pero sí que tenemos que saber escribir, tenemos Sí, que hablamos en escribir y las clases escribir. del tema de los informes, incluso esto de que cuando leemos el informe hay que estar como viendo lo que sucedió, tiene que ser muy descriptivo, porque tiene problemas de aprendizaje. ¿Cuáles? Nos preguntábamos, ¿se acuerdan? Claro. Que había ciertas preguntas, ¿cuáles? Trabajé con él durante todo el año y respondió bien. ¿Cómo trabajé con él? O sea, había ciertas cosas que nos decíamos No, en esa lectura no de se informes comunica. que- ¿Por qué? Porque no tiene oralidad, porque Claro. está desconectado ¿Cuál del es el mundo. origen de eso, no? Claro, o no se comunica verbalmente como yo espero que debiera comunicarse, por ejemplo. Eso es todo un tema. Bueno, armamos de eso un padre, yo me acuerdo que un día hicimos como un torbellino de ideas y cada uno iba diciendo cosas, ¿no? Y armamos un padre que tiene una forma medio rara porque quedó exótico, pero dimos un montón de variedad que ahora que están recibidos, nos mandamos, todavía con algunos nos whatsappeamos o nos cruzamos en las escuelas, porque algunos, yo soy profe y son compañeros ahora de inclusión, porque tienen el mismo cargo, ¿no? Entonces nos vemos en otro.
Dice, no sabe, profe, con lo que me sirve para dar el informe y para mirar a mis alumnos. Porque voy, cuando pienso en lenguaje, no pienso solamente si habla o no habla, pienso si el lenguaje comprensivo, si el lenguaje gestual es suficiente, pienso si cuando puede diferenciar letra de número o puede interpretar una lámina, puede elegir entre una opción correcta o no. Y eso que yo acabo de nombrar responde a competencias muy diferentes. Y hay que detectar cuáles son las competencias que ese chico tiene o los intereses que tiene. Si le encanta voz y le gusta la canción del mundial, bueno, arranquemos por ahí, digo, ¿no? Después de eso veremos cómo llegamos, cómo forzamos para que eso sea interesante y nosotros veamos con qué contenido del currículum lo podemos enganchar, ¿no? Eso creo que es muy importante. Utilizar sus intereses como punto de partida. Como punto de partida. Y conocer que puede. Porque dicen, no puede caminar. Pará, no puede caminar, ¿cómo? Pero si vos no se desplaza con dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? ¿En dónde? Digo, ahí empieza a haber un montón de especificaciones que se le van desplegando en ese Padlet, que yo no sabía ni lo que era el Padlet, me enseñaron mis alumnos. Armaron y bueno, tienen toda una amplia gama para ver de un montón de cosas que pueden observar de los alumnos. Yo se los voy a pasar. Y son ellos. Sí, directo, va de Mariana a ustedes. Y para terminar, diapositiva siguiente, a ver si hay acá, pum. Ahí es esta, para terminar, ¿no? El debate de hoy es un poco lo que hice yo, y creo que vamos a ver si coinciden con esto. Instalar en cada uno de los actores del sistema educativo la inclusión como un acto de justicia, equidad, ternura, heterogeneidad, alteridad y derechos para que esas promesas, ¿no? Lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Puedan comenzar a ser cumplidas. ¿Sí? Así que bueno, es todo por hoy. No quiero dejar de ponerle... dejar de recomendar fervorosamente ese libro, porque sobre este libro se basó esta charla, y obviamente decirles a todos yo muchas gracias.